soy Tatiana Riveros y estamos acá de nuevo en una entrevista de Cita de Libros. Esta vez estoy con María Murdin, que ella es directora, parte del equipo y editora de la editorial Consoni. Es una editorial española ubicada en Bilbao, entonces podríamos decir que es una editorial vasca en general, pero es una editorial que tiene varias cosas interesantes de las que me gustaría hablar con María. Hola María, ¿cómo estás? Hola, pues muy bien, encantada de estar aquí contigo conversando, feliz, la verdad, de viajar así repentinamente a Chile vía Zoom, que es un gusto. Sí, es la forma de viajar ahora, efectivamente. Sí. María, entremos al tiro en tema de la editorial. Me llama la atención que la editorial escribe su nombre solamente con minúscula. Eso tiene que ver con una forma de definirse. Quería que me hablaras de eso y también del perfil de esta editorial, porque entra dentro de esto. Cuéntame un poco sobre eso. Sí, decimos que Consoni efectivamente se escribe en minúscula y lo llevamos diciendo además desde el inicio. Consoni comienza en el año 96. Este año cumplimos en diciembre 25 años de trabajo, aunque veníamos más desde la producción artística y Consoni de hecho toma el nombre de una fábrica abandonada que se llamaba así. Entonces hace 25 años trabajábamos más en la producción artística. Decimos que Consoni es una criatura mutante y policéfala y que se va adaptando es mutante porque se va adaptando al contexto y a las necesidades del contexto cultural, y policéfala porque la integran muchos cuerpos, además de mis compañeras María Macía Musbrunet, Marta Alonso, Dina Camorino y Belén García. También todas las autoras, artistas con quienes trabajamos van moldeando esta propia criatura policéfala, ¿no? Y se escribe en minúscula porque realmente lo importante es eso. Lo importante no es tanto este envoltorio, esta Consoni, sino lo importante son todas estas personas que las habitamos, todas estas ideas que queremos trabajar, y porque muchas veces hablamos como estrategia política de la estrategia que hablaban de Deleuze y Guattari, que era la estrategia de Pantera Rosa, que era pintar como hacía la Pantera Rosa, ¿no? Que era rosa, y entonces a veces para desaparecer lo que hacía era pintar el mundo de rosa, ¿no? Para contagiarse de alguna manera de venir mundo. No es tanto convencer al resto de la gente de las cosas que tú haces o camuflarte, sino hacer las dos cosas a la par, ¿no? Es más bien como intentar entender ese mundo para al final cambiarlo, pintarlo, pero al final poder desaparecer en él, ¿no? Convertirte en ese propio mundo. Es una manera también de intentar limar las diferencias y pasar más desapercibida. Por eso esa minúscula que se puede colar, que puede ser más fácil, que puede ser menos agresiva, que puede ser menos mayúscula, menos impactante, pero que al mismo tiempo va a estar ahí siempre, ¿no? Es la que se va a colar quizás más fácilmente, parece que no está, ahí está. Y luego, curiosamente, publicamos a Bell Hooks años después, y Bell Hooks también es una autora que se escribe en minúscula porque ella misma decía que las ideas eran lo más importante, ¿no? Pero ahora quería hablar sobre una colección que ustedes tienen, que es la colección El origen del mundo, que toma su nombre del cuadro de Courbet, maravilloso el cuadro de Courbet, y me llamó la atención porque van desde cosas como esta, Tristes por diseño, de Gerd Loving, si está bien pronunciado el nombre, que es un análisis crítico en torno a las redes sociales y cómo nuestros estados de ánimo están mediados por estas plataformas, entre muchos otros temas, pero muy, muy interesante cómo aborda él el tema de las redes sociales, de internet, de los memes, de la tristeza y de la alegría mediada por los medios. Y también este otro libro muy lindo, por ejemplo, que es Maricas y sus amigas entre revoluciones, que después vamos a profundizar un poco sobre este libro, pero me interesa esta colección porque es muy diversa, entonces que la definas un poco y por qué este nombre para esta colección. Nos dimos cuenta que necesitábamos una colección que fuera más crítica y política, porque los proyectos artísticos que hemos desarrollado siempre de alguna manera
analizaban la sociedad contemporánea de una forma crítica. Sin embargo, cuando empezamos a publicar libros nos centrábamos mucho en el contexto cultural. Queríamos volver a ese origen nuestro, a esa esencia nuestra del análisis crítico de la sociedad, y por eso también nos parecía que una cosa muy interesante era hacerlo a través de la ficción. Así que decidimos crear una colección, El origen del mundo, porque de alguna manera es un guiño también a nuestra propia procedencia, ¿no? De repente que sea un libro, o sea, un cuadro, perdón, es un cuadro que tiene que ver, por lo tanto, con el arte, pero hecho todo con mucha ironía, porque es un cuadro que, como bien sabemos, este cuadro de Courbet, que es una de las primeras representaciones así tan claras del órgano sexual femenino, que además lo hace un pintor francés por encargo de un archimillonario, que en realidad obviamente no tiene tanto un interés artístico como de otro tipo a la hora de encargar este cuadro, que tuvo toda una historia en realidad en la que estuvo oculto, que se pintaron otro tipo de paisajes encima del cuadro para ocultarlo, que además existía en una sola habitación en la que solo podían ir este millonario y sus amigos a ir a observar ese cuadro en esa habitación, que luego desapareció, y luego uno de los últimos dueños del cuadro fue Lacan, antes de que se entregara y fuera a formar parte del patrimonio cultural general. Toda esta historia detrás de ese cuadro nos parecía que era muy interesante para reivindicarlo y resignificarlo desde una mirada feminista, desde una fórmula irónica. De hecho, el cuadro se oculta aquí, en cada libro está oculto el cuadro de una manera discreta, con unos puntitos. Algunas veces se puede ver mejor, en otras se puede adivinar peor, es difícil encontrarlo, ¿no? Pero el cuadro está ahí, está oculto. Y ese guiño nos gustaba, ¿no? Entonces, El origen del mundo tiene por un lado que ver con eso, por otro lado tiene que ver con las utopías, tiene que ver con no pensar en el fin del mundo, sino pensemos en el origen del mundo, no pensemos en distopías, pensemos en un mundo con más sentido, en un mundo en el que podamos vivir conjuntamente, y ni siquiera pensemos en un mundo mejor, sino, como dice Donna Haraway, pensemos en un mundo con más sentido, porque mejor o peor tiene unas connotaciones éticas que a veces pueden ser muy subjetivas, ¿no? Pero un mundo con más sentido en el que podamos respirar, pues eso sería una maravilla. Y de hecho, el primer libro de la colección era el libro de Donna Haraway, que está ahí, a ver si traigo, sin caerme, si lo traigo conmigo, sin dar la espalda, sin que se caigan, bueno. Ha pasado todo lo que no quería que pasara, que no pasa nada. Viene conmigo el libro de Haraway. Este es el primer libro de la colección, que era muy importante porque marca incluso una cuestión estética. Este libro, como podemos ver, tiene un tono más clarito, y cuando vaya hacia el rosa va a ir hacia la parte más de ficción. Es como que la novela rosa la convertimos en una novela política, la convertimos en una novela feminista, resignificamos también la novela rosa. Y cuando va a esos tonos más amarillos, más grisáceos, más ocres, entonces va a tirar hacia el ensayo. Así que es una colección que aúna tanto ficción como ensayo, que no suele ser algo tan común. Y empezamos eso. Haraway fue la primera, y la primera que marcaba un poco, pues, muchas de las líneas por las que queríamos avanzar. Una de las líneas muy interesantes era la cuestión de la literatura especulativa. Otra de las líneas de trabajo es la traducción de lenguas minoritarias a lenguas, de lenguas minorizadas a lenguas hegemónicas. Por ejemplo, lo estamos haciendo con el euskera, con el catalán, lo querremos hacer también con el gallego, que lo estamos publicando al español, al castellano. Y bueno, y luego otras líneas de trabajo, como dices, muchas veces el feminismo lo abarca todo, pero también podemos encontrarnos libros como el de Gerlovin que decías, o otro libro de Arantxa Mendiaraz y Ernesto Ganuza sobre la democracia y sobre el sorteo político. Digamos que son todas aquellas
Es una colección para reflexionar sobre la sociedad contemporánea y para pensar en eso, como decía Haraway, en un mundo con más sentido, para buscar localizar narrativas y voces y pensamiento raro, voces a veces olvidadas, que nos puedan ayudar a pensar en un mundo con más sentido. Perfecto. Y ahora entrando un poco en este libro, me parece muy significativo. Bueno, hay un tema muy político en la editorial, en las elecciones a publicaciones. Siempre es político, pero aquí se dice abiertamente. Y en este libro me pareció muy significativo. Es un libro que se publicó en 1977 con textos de Larry Mitchell e ilustraciones de Ned Asta, que son hermosas, realmente muy, muy lindas. Yo seleccioné unas acá. Por ejemplo, las ilustraciones de este libro, que es un libro que era un libro de culto que se tradujo por primera vez, ustedes lo tradujeron por primera vez al español. Ahí hay otra ilustración muy bonita. Es un libro muy bonito y me pareció muy significativo en cuanto a lo político, porque hoy cuando hay discursos tan violentos, se están estableciendo discursos tan violentos, aparece este tipo de narraciones en donde la ternura, la amistad, el amor, también se transforman en un discurso político alternativo y en una lucha contra esa violencia. Cuéntame un poco sobre este libro y me interesa sobre la traducción, porque a veces es difícil traducir cuando se habla de cosas. Sí. Este libro está hecho en inglés originalmente y a veces hay palabras que son difíciles de encontrar un paralelo. Cuéntame un poco sobre la traducción de este libro y este libro en particular. Muy bien, pues este libro en realidad nos llegó por parte de los traductores Jesús Alcaide y Jonathan Snyder. Nosotros conocíamos a Jesús Alcaide, que es comisario de arte, y lo conocíamos del mundo del arte, y nos dijo que nos quería proponer un libro y nunca nos imaginamos que sería un libro así, la verdad, y nos dio mucha alegría. Y era un libro que ellos mismos conocían, al final eso, en una comunidad queer y sobre todo gay masculina, era muy normal, muy habitual que este libro pasara de mano en mano, como fotocopia o como fanzine, pero no existía una edición del libro en castellano, ¿no? Y de hecho se ha reeditado otra vez en inglés también. Es un libro que los autores, Larry Mitchell y Ned Asta, fueron los fundadores de una comuna gay, una comuna marica en Estados Unidos, en la Vanderhill, que es una comuna que estuvo además en activo muchos años, y de alguna manera eso también le dota al libro de una gran magia añadida, ¿no? Porque es un libro, la primera parte nos habla de un mundo ideal en el que las maricas y sus amigas, las mujeres, utilizando tanto la sabiduría de mujeres como la sabiduría marica, que son esos conceptos que salen continuamente en el libro, la sabiduría marica, sabiduría de mujeres, se utiliza para hacer la revolución. Y se hace todo el rato, como tú dices, con muchísima ternura. A mí me encanta que es un libro que reivindica efectivamente la ternura como fórmula revolucionaria y que en todo momento hay una ausencia de violencia como la violencia, o sea, hay mucha violencia, pero es la violencia que ejercen los hombres grises, ¿no? Esos hombres grises sobre las mujeres y las maricas. Y cómo responden ante esa violencia, y en algún momento sí que hay alguna respuesta o propuesta de respuesta violenta, pero todo eso además de una manera colectiva, cómo se dialoga. La primera parte es más abstracta sobre el mundo, ese mundo ideal, y luego la segunda parte del libro empiezas a adivinar que hay una serie de personajes muy concretos que hay un documental maravilloso en Vimeo sobre la Vanderhill, sobre esta comuna, que si lo ves, de repente empiezas a entender que muchos de los personajes que salen aquí son realmente las personas con las que convivían en la comuna. Entonces hay algo interesante, porque aparte de ser una narración utópica, una especie de fábula, un cuento, te das cuenta de que es un cuento que tuvo parte de realidad y que realmente los autores vivieron un poco esta fábula, construyeron su propia utopía y vivieron en ella durante muchos años, y eso todavía lo hace más bonito, yo creo. La traducción
como decías, sí fue difícil, ya la estaban haciendo Jesús y John cuando nos contactaron, y después contamos con la corrección de Fernando Quincoces, que es alguien con quien ya habíamos trabajado para la corrección del libro de Lucy Lippard, que lo que tienen en común el libro de Yo veo y tú significas de Lucy Lippard y este libro es que los dos escribieron en inglés en los años 70 en Estados Unidos. Y al final la complicación de este libro es que por un lado el lenguaje que se utiliza es un lenguaje de slang y por otro lado además es un inglés de los años 70, que muchos de los vocablos que se utilizaban entonces ya no se usan ahora. Y Fernando es maravilloso, es un gran artista, es un gran traductor y es muy fino para viajar en el tiempo. Él sabe perfectamente viajar a ese inglés de los 70 y se supo ubicar muy bien en este slang marica de los 70. Así que la traducción de John y de Jesús, perdón, y de John, que uno es español y el otro es norteamericano, la traducción de ellos dos fue fantástica y la corrección con la que contamos de Fernando ya acabó de cerrar, digamos, la traducción, que está hecha con mucho mimo. Y luego también decir que ahora, por ejemplo, se imprimió por primera vez en Argentina y una vez más tuvimos que volver a revisar los vocablos, porque claro, la manera de llamar a los órganos sexuales masculinos, por ejemplo, cómo se utiliza o la palabra follar, se usa de una manera muy diferente los vocablos sexuales en España o cómo se usan en Argentina o en otros países de América Latina, es muy diferente. Así que cuando lo imprimimos allí, pues de repente sí, todas las pollas se convirtieron en pijas y follar en coger y hubo toda esta serie de retraducción de la traducción, ¿no? Quería preguntarte, mencionaste algo en un momento, vi que ustedes van a participar en la edición del catálogo de Documenta 15, junto al equipo de Documenta. Las artes visuales han sido muy importantes, por lo que estuve revisando en la editorial, que además no es solo una editorial, entiendo que es un centro cultural también. Entonces, quería preguntarte sobre eso, sobre la importancia, por qué influye en el nombre, por ejemplo, de la colección, El origen del mundo, lo que tú decías sobre las portadas, por ejemplo, las portadas de los libros, cómo están realizados, la elección del color, todo eso se nota una influencia muy fuerte de las artes visuales, del lenguaje de las artes visuales. Entonces quería preguntarte sobre esa relación, sobre esta influencia tan fuerte de las artes visuales en cómo influye en tu editorial. Sí, totalmente. Muchas veces decimos que Consoni es esta criatura mutante que tiene los feminismos y la escucha como superpoderes, pero es verdad que el arte contemporáneo, las artes visuales, también es uno de los superpoderes de esta criatura de Consoni, porque atraviesa todo lo que hacemos, de la misma manera que los feminismos. Y, por ejemplo, las portadas, como bien decías, procuramos trabajar con artistas, en este caso es Aida Appelbroch, que es una artista norteamericana que justo tuvo ahora una exposición en Reina Sofía en Madrid, o en este caso con Ana Galván, que es más es una ilustradora con la que trabajamos para este libro. Es decir, siempre buscamos artistas que de alguna manera puedan no solamente representar, sino incluso aportar un contenido más. O por ejemplo, en el caso de Bell Hooks, que está aquí justo detrás mío, es este de aquí, en el caso de Bell Hooks trabajamos con Lorna Simpson, que también, si Bell Hooks es una activista afroamericana, también lo es Lorna Simpson. Entonces era interesante cómo podíamos poner en el diálogo el trabajo de ambas artistas. O de repente en el caso de Jacinta Escudos, que hablamos con Steve, que tienen este mundo tan onírico, tanto la escritora como el artista. O Nadia Barcate, que le invitamos para hacer la imagen de ese libro de Octavia Butler, por ejemplo. Y luego descubrimos que encima era una de las autoras preferidas del artista, que es una artista vasca. Nos gusta mucho, ¿no?, trabajar de esa manera, poner en diálogo artistas muy diferentes. O en este caso ya era obvio, fuimos al original de la portada porque es de Nezasta también.
pero nos encanta, ¿no? Cómo las artistas van haciendo suyas las portadas de diferente manera, manteniendo siempre algo en común y siempre con esos pantones de fondo. El arte, por lo tanto, está, además, para nosotras es tan importante el trabajo de estas artistas que incluso incluimos una biografía de las artistas en el interior de los libros. En el caso de Nezasta, todavía más, claro, porque es una de las autoras principales, pero si las autores suelen aparecer aquí al principio, en la parte final siempre incluimos una biografía de quien traduce y de quien hace la imagen de cubierta, porque nos parece que también es importante que demostrar que el libro es un trabajo colectivo es fundamental. Y hablando de trabajo colectivo como algo esencial de Consoni, decir que el trabajo colectivo es lo que va a estructurar la 15ª edición de Documenta, que es este evento que sucede cada 5 años en Kassel, que es un evento de arte contemporáneo fundamental a nivel mundial y que el 2022 va a inaugurarse, en el 18 de junio del 2022 se inaugura la 15ª edición de Documenta, que esta vez va a estar está comisariada por un colectivo de Indonesia que se llaman Ruang Grupa. Y Ruang Grupa, este colectivo, como digo, trabajan todo, para ellos es fundamental la cuestión de la colectividad, y toda la Documenta se basa en un concepto, en una palabra de Indonesia que es lumbun. Entonces el lumbun, que es un concepto que se utiliza para hablar del trabajo colectivo, que curiosamente también tiene su traducción en muchísimas otras palabras del mundo. Podríamos encontrar, en México se le dice tequio al trabajo colectivo, en varios países de América del Sur se habla de minga, aquí en el País Vasco usamos la palabra ausolán, o en Brasil, por ejemplo, se usa en mutirao, incluso en cherokee o en China. Esta palabra, esta idea de denominar a lo colectivo es un concepto que existe en muchísimos países, o incluso en Asturias, Andecha o Gudagi en cherokee. Esta idea de lo colectivo, de la comunidad, el trabajo comunitario, del hacer juntos, hacer juntas, juntes, es algo que atraviesa la Documenta, y nos llamaron antes de que la pandemia estallara. En febrero de 2020 hicieron una visita por el País Vasco, les invitó el Instituto Etxepare de Euskadi y se reunieron con una veintena de artistas, y entre otros nos reunimos nosotras con ellos. Y bueno, nos interesó muchísimo su trabajo, a ellos les interesó el nuestro, y decidieron invitarnos a ser las editoras artísticas tanto de los catálogos, de las guías que van a estar de Documenta, este trabajo, esta típica guía que te ayuda a moverte por el espacio expositivo. Aquí de hecho tengo, mira, este es el catálogo que se hizo en la edición 13 de Documenta, como por ejemplo, o bueno, las guías que hay en todos los eventos, ¿no? Aquí la de la Bienal de Venecia, es decir, hay muchas, siempre hay guías para moverte también, como no las guías de viaje, ¿no? Que son una de las grandes referencias que hemos tomado. Y también, aparte de eso, vamos a trabajar, es decir, somos las guías, las editoras artísticas de las 2 guías que va a haber este año en Documenta, y también somos las coordinadoras de un proyecto mucho más ambicioso, que no solo es un libro, que es un libro que va a localizar la idea del umbún, esta idea del umbún en los diferentes lugares del mundo, como decía, va a localizar ese tequio en México, va a localizar ese ausolano en el País Vasco, y lo va a hacer a través de las historias de ficción. Estamos invitando ya a un montón de escritores y escritoras que van a escribir sobre esos conceptos, sobre esas maneras de llamar al trabajo colectivo, van a crear imaginarios de ficción sobre esas fórmulas de cooperación, y además no solo va a estar escritoras de diferentes lugares del mundo escribiendo estos textos, sino que encima diferentes editoriales las van a publicar. Entonces vamos a trabajar con editoriales de México, de Nigeria, de Indonesia, del País Vasco, de
bueno, de diferentes lugares de Alemania, para crear una red de editoriales Lumbún que van a trabajar con estos escritores Lumbún para trabajar sobre el Lumbún, el tequio, la Ausolan. Perfecto, súper interesante el proyecto y me parece súper bien esto de incorporar el catálogo también al mismo proyecto que guía documenta el próximo año. Y como para finalizar, me gustaría preguntarte, bueno, ustedes son una editorial que ya lleva un tiempo, me gustaría preguntarte sobre el libro hoy. El libro en un contexto como el que estamos hoy, ¿cuánto afectó? ¿Cómo lo vieron ustedes? ¿La pandemia afectó el tema del libro, de la editorial? Pero más que de la editorial, del libro, de la producción literaria, de lo que se estaba escribiendo, hay cambios, se están revisando otros temas. ¿Cómo lo ven ustedes ese tema hoy? Sí, claro, toda esta cuestión pandémica ha traído un montón de cuestiones, ¿no? Por un lado, cuando los cierres más bestias en España, así los cierres más radicales, cuando nos tuvimos que quedar 3 meses en casa, los datos dicen que el aumento de lecturas fue clarísimo, el aumento de la costumbre lectora, y que aún a día de hoy todavía persiste, aunque ya podemos salir, de todas maneras las pantallas están tan presentes en nuestra vida que llega un momento en el que no puedes más, ¿no? No quieres mirar una pantalla más. Y los libros se han convertido en un oasis. Entonces, eso es una maravilla, que recuperemos el libro físico como oasis, como espacio de salida, ¿no? Por otro lado, es verdad que hablando con muchísimos colegas y con mucha gente de todos los lugares del mundo, la semana pasada estuvimos en un encuentro de edición independiente organizado por la Alianza Internacional de Editoriales Independientes, y ahí había editores y editoras de Brasil, de Togo, de diferentes lugares de Europa, de América del Sur, de África, etcétera, de los diferentes continentes, y algo bastante común entre casi todo el mundo es que les había ido bastante bien editando, habían encontrado que la gente estaba con más ganas de leer y más ganas de adquirir libros, ¿no? A nosotros nos pasó que nos atrapó en un momento de mucha apuesta, porque esta colección El origen del mundo en realidad la iniciamos en el 2019, en julio de 2019, con lo cual para marzo de 2020, que es cuando estalla la pandemia, nos pilla exactamente en un momento de apuesta, que habíamos pedido además unos créditos a una estructura de financiación ética. Nos pilla ahí un poco con el pie cambiado, pero bueno, ahora vamos más o menos poco a poco recuperando el aliento, pero creo que por un lado eso pasó, que a mucha gente, bueno, no le fue mal porque la lectura se revalidó. Luego está esa cuestión de que las grandes plataformas digitales lamentablemente se reforzaron, y digo lamentablemente porque, como dijo Vandana Shiva en el cierre de estos encuentros que tuvieron lugar en Pamplona, organizados por la Alianza Internacional de Editoriales Independientes, si el monopolio gana, si el monopolio se refuerza, y con ello me refiero obviamente sobre todo a Amazon, que generalmente suelo llamarle la A mayúscula y no me gusta no mencionar, ya que todo el mundo sabemos qué es esa A mayúscula. Esa A mayúscula, claro, si reforzamos este tipo de monopolios, eso es peligroso, y ha salido muy reforzado en la pandemia. Entonces, yo siempre hago un llamamiento a la biodiversidad, y hago un llamamiento a que, como decía Vandana Shiva, como pasa con las semillas, pero pasa también con el mundo del libro, si tendemos al monopolio, el monopolio viene ligado con el exterminio y con la extinción, mientras que lo que necesitamos es la diversidad. Necesitamos la diversidad de muchas voces para no tener una sola narrativa y tener un montón de relatos, y eso es importante. Y el monopolio
la estructura fuerte monopolística se basa en la extinción, se basa en que no haya esa diversidad, son contradictorias. Entonces, yo creo realmente en que es interesante que haya grandes, pequeños, minúsculos, medianos, intermedias, que haya muchas diversidades y para eso el monopolio debería entender que también necesita de las pequeñeces y las pequeñeces somos muy necesarias. Así que yo creo que en este momento de pandemia se han dado muchas fuerzas, ¿no? Por un lado se ha podido reforzar esa biodiversidad, creo que ha habido una conciencia mayor de que hay que comprar en las pequeñas librerías también y han surgido librerías pues, como la chilena Alma Negra. Como estaba con la semilla, de repente me venía semilla negra, digo no, esa no, es Alma Negra. Como el ejemplo de Alma Negra y bueno, necesitamos eso, ¿no? Necesitamos que las pequeñeces, necesitamos, también lo decía Vandana Shiva, muchas pequeñeces que trabajamos de manera cooperativa y colaborativa. Eso yo creo que es una de las grandes necesidades. Entonces yo creo que se están dando esas dos grandes fuerzas. Por un lado hay grandes monopolios que se están reforzando más que nunca y al mismo tiempo las pequeñeces también estamos ahí como, bueno, yo creo que sí ha habido una conciencia sobre ese apoyo, pero bueno, esperemos que ese apoyo a los grandes monopolios no acaban comiéndose a las pequeñas. Sí, es de esperar que eso pase. Qué bueno que lo destacaste. A mí se me olvidó decir anteriormente que Consoni en Chile es distribuido en parte por Alma Negra, la librería Alma Negra. Así que es importante, si se quieren adquirir alguno de estos libros, en Alma Negra los pueden encontrar. Tienen fundamental. Una colección bien grande de varios libros de Consoni. Bueno, María, te agradezco enormemente esta entrevista. Sé que es difícil darse el tiempo para estas cosas, pero te lo agradezco enormemente porque es muy interesante hablar contigo, conocer esta editorial, conocer estas nuevas propuestas, estas miradas diversas, es muy, muy útil hoy en día. Te lo agradezco, te lo digo nuevamente. Muchísimas gracias a ti y Silvana de Alma Negra, y todas estas complicidades son fundamentales. Es una vez más, la cooperación es esencial para conseguir que los relatos, que al final se trata de eso, ¿no? Que consigamos amplificar los relatos de tantísima gente. Perfecto. Muchas gracias, que estés muy bien, cuídate.